Imagínate esto. Estás sentado en la sala de tu casa, mirando por la ventana, y de repente el cielo comienza a tornarse rojo. No es el atardecer, es ceniza. Un rugido surge desde las entrañas de la tierra, y no hay advertencia, solo segundos, solo instinto, solo miedo. ¿Sabías que esta imagen, símbolo universal del terror humano, podría haber sido inspirada por una erupción volcánica? Así es, el cielo rojizo del cuadro no fue una fantasía, fue real. Fue el Krakatoa, en 1883. Una explosión tan brutal que su sonido dio la vuelta al mundo y su sombra se quedó para siempre en la historia del arte. Pero, ¿y si te dijera que eso puede volver a pasar? Porque aquí va la pregunta que nadie quiere responder. ¿Estamos preparados para la próxima gran erupción volcánica? ¿Por qué deberías preocuparte por un volcán si ni siquiera vives cerca de uno? Vivimos en un planeta dinámico, activo y en constante transformación. La Tierra no es una roca estática flotando en el vacío. Es un organismo vivo. Respira, se mueve y a veces estalla. En las últimas décadas nos hemos acostumbrado a pensar que los peligros naturales son lejanos, pero la realidad es otra. En 2010, un volcán en Islandia, el Eyjafjallajökull, sí, ese nombre impronunciable, provocó la cancelación de más de 100.000 vuelos. Europa entera quedó paralizada. No hubo bombas, no hubo guerra, solo ceniza. Los volcanes no son solo montañas, son ventanas al corazón del planeta. Debajo de tus pies, a miles de metros de profundidad, hay magma hirviendo. Es roca fundida, atrapada buscando una salida. Cuando la presión se vuelva insoportable, la Tierra abre una herida y nace un volcán. Cada volcán activo es una advertencia, pero hay algunos que no solo amenazan regiones, sino continentes enteros. Son los llamados supervolcanes. Y la respuesta es no. El día en que el cielo rugió. Volvamos a 1883. El Krakatoa en Indonesia explotó con una fuerza equivalente a más de 200 megatones de TNT. El estruendo fue escuchado hasta en Australia. La onda de choque dio la vuelta al mundo 4 veces. El polvo arrojado a la atmósfera hizo descender la temperatura global en más de 1 grado Celsius durante meses. El atardecer cambió de color. La gente pensó que era el fin del mundo. ¿Te imaginas eso hoy en un planeta con más de 8.000 millones de personas, aviones cruzando los cielos cada minuto y cadenas de suministro interconectadas? Datos que deberían ponerte los pelos de punta. Más de 800 millones de personas viven cerca de volcanes activos. 40 países están en zonas de riesgo volcánico severo. En 2023, al menos 34 vuelos internacionales fueron desviados por alertas volcánicas. La mayoría de las personas no sabe que hay supervolcanes debajo de sus pies y uno de ellos está en Italia, acumulando presión justo ahora. ¿Y si te dijera que podemos ver cómo respira un volcán? Gracias a la tecnología moderna, los científicos ahora pueden monitorear el latido geológico de la Tierra. La zona del supervolcán Campi Flegrei, en el sur de Italia, por ejemplo, ha registrado más de 1.100 microterremotos en los últimos meses. ¿Qué significa eso? Que algo se está moviendo ahí abajo, que la Tierra está hablando y que tal vez no la estamos escuchando. Desde las mitologías antiguas hasta la ciencia moderna. En muchas culturas ancestrales, los volcanes eran considerados la morada de los dioses. En Hawái, Pelé es la diosa del fuego y la lava. En la mitología romana, Vulcano forjaba armas bajo la superficie de la tierra. Hoy la geología ha reemplazado el mito por la ciencia, pero una cosa permanece igual: el respeto. Porque un volcán no se puede detener,
No se puede tapar con una tapa. No puedes bombardearlo, ni calmarlo. Lo único que puedes hacer es anticiparlo y huir. La esperanza está en la inteligencia artificial. Una nueva generación de científicos está desarrollando modelos predictivos usando IA para identificar patrones en la actividad sísmica previa a las erupciones. Su objetivo no es evitar el desastre, sino adelantarse a él. ¿Podremos un día anticipar con precisión una erupción como anticipamos una tormenta? Aún no, pero cada día estamos más cerca. ¿Y si te dijera que ya hemos sobrevivido a una extinción volcánica? Según estudios genéticos, la erupción del supervolcán Toba, hace unos 74.000 años, redujo la población humana global a menos de 10.000 individuos. Fue un cuello de botella evolutivo. Casi desaparecimos. Y todo por una montaña de fuego que decidió despertar. No subestimes a los volcanes. No los ignores. Porque no importa dónde vivas, ni qué tan seguro creas estar, la Tierra siempre tiene la última palabra. Ahora que sabes que los volcanes no son solo montañas dormidas, sino mecanismos vivos de la Tierra, es hora de mirar bajo la superficie. A simple vista, el planeta parece estable. Caminamos sobre calles, edificios, montañas. Pero si pudiéramos mirar hacia abajo, veríamos una realidad muy diferente. La corteza terrestre, esa capa donde vivimos, es apenas una cáscara delgada. Debajo de ella se encuentra el manto terrestre, un océano de roca sólida que, por efecto del calor interno, se comporta como un líquido denso. Este manto está en constante movimiento, y sobre ese manto flotan las placas tectónicas. Imagina un rompecabezas gigantesco formado por piezas de roca sólida que se mueven lentamente, imperceptiblemente, pero sin detenerse nunca. Estas placas cubren todo el planeta y, dependiendo de cómo interactúan entre ellas, generan terremotos, montañas y volcanes. Hay 4 tipos principales de interacción entre placas tectónicas. Cada uno de ellos puede provocar distintos tipos de actividad sísmica y volcánica. Vamos a verlos uno por uno. 1. Zonas divergentes, cuando las placas se separan. Separarse también es una forma de crear. Un ejemplo perfecto de esto está en el medio del Océano Atlántico, en una región llamada Dorsal Mesoatlántica. Ahí, las placas tectónicas de América y África se están alejando una de otra, a un ritmo de aproximadamente 2 a 3 centímetros por año. Este movimiento abre una grieta profunda, por donde emerge magma desde el interior de la Tierra. Cuando ese magma se enfría, forma nueva corteza oceánica. Así nacen nuevos suelos marinos y pequeños volcanes submarinos. En Islandia, la dorsal mesoatlántica sale del mar y atraviesa el país entero. Ahí puedes literalmente caminar entre 2 continentes. 2. Zonas de subducción, cuando una placa se desliza bajo otra. Aquí es donde la Tierra se traga a sí misma. Este tipo de interacción ocurre cuando una placa oceánica más densa se hunde bajo una placa continental. Al hacerlo, empuja rocas y al interior caliente del planeta, donde comienza a fundirse. Ese magma asciende con fuerza y, si encuentra una salida, estalla como un volcán. Este es el caso de la cordillera de los Andes, donde la placa de Nazca se está hundiendo bajo la placa sudamericana. Esta zona ha producido volcanes icónicos como el Villarrica en Chile o el Cotopaxi en Ecuador. También es altamente sísmica. 3. Zonas de transformación, cuando las placas se deslizan lateralmente. Aquí no se destruye ni se crea corteza, pero el peligro es inmenso. Un ejemplo claro es la famosa Falla de San Andrés en California. Aquí, las placas del Pacífico y de América del Norte se rozan horizontalmente. Aunque no suele haber volcanes en estas zonas, los terremotos son frecuentes y violentos. Se espera que esta región sea el epicentro del temido Big One, un terremoto de gran magnitud que, según algunos estudios, podría ocurrir en las próximas décadas. 4. Zonas de colisión continental, cuando 2 placas continentales colisionan. Aquí nacen los gigantes.
Cuando dos placas continentales colisionan, no se hunden, sino que se arrugan y se elevan. Así se formaron los Himalayas cuando la placa india chocó contra la placa euroasiática hace unos 50 millones de años. Aunque estas zonas no son volcánicas, muestran cómo los movimientos tectónicos pueden transformar radicalmente el planeta. Entonces, ¿cómo nace un volcán? Cuando una placa se hunde bajo otra, las altas presiones y temperaturas funden las rocas. Ese magma asciende lentamente y en la superficie, si encuentra grietas o puntos débiles, brota violentamente o fluye de manera más tranquila. La manera en que el magma sale determina el tipo de volcán. Volcanes explosivos, erupciones violentas con proyección de rocas incandescentes y cenizas, alta peligrosidad, afectación climática y humana. Volcanes efusivos, lava fluida que corre como ríos incandescentes, menor explosividad, pero igualmente impresionantes. Ejemplos: Hawái, Islandia. ¿Dónde están los volcanes más peligrosos del mundo? Donde las placas chocan, la tierra grita. Las regiones con mayor actividad volcánica coinciden con los bordes de placas. Anillo de Fuego del Pacífico, Chile, Perú, Japón, Filipinas, Indonesia, zona mediterránea, Italia, Grecia, Turquía, Centroamérica y México, una cadena volcánica activa de norte a sur. En estos lugares la vida y el fuego coexisten desde hace siglos. Hay ciudades enteras construidas a la sombra de volcanes activos. En Italia, por ejemplo, Nápoles está junto al Vesubio y muy cerca del supervolcán Campi Flegrei. ¿Y qué hay de los volcanes que no están en los bordes? Hawái es el mejor ejemplo. En medio del Océano Pacífico, sin bordes tectónicos cercanos, las islas hawaianas están formadas casi exclusivamente por actividad volcánica. ¿Cómo es posible? Ahí actúa un fenómeno llamado hotspot, una zona fija en el manto donde el magma asciende. A medida que la placa tectónica se mueve, el magma forma nuevas islas. Por eso el archipiélago parece una cadena alineada. En resumen, la Tierra está en constante movimiento, y esos movimientos generan volcanes. Las placas tectónicas interactúan de distintas formas, y cada una tiene consecuencias geológicas únicas. Hay volcanes en los bordes de placas y también en lugares inesperados. Comprender cómo se forma un volcán no solo es fascinante, es esencial para sobrevivir en un planeta activo. Saber cómo se forma un volcán es entender cómo nació el mundo y cómo podría terminar. En el siguiente bloque vamos a adentrarnos en los volcanes que han marcado la historia de la humanidad y cómo un solo evento puede cambiar el destino de millones. A lo largo de la historia, algunos volcanes no solo han moldeado el paisaje, sino también el curso de la humanidad. No fueron simples explosiones de roca incandescente, fueron episodios que alteraron el clima, derrumbaron imperios y casi extinguen a nuestra especie. Krakatoa, el rugido que estremeció el mundo. En agosto de 1883, el volcán Krakatoa, ubicado entre las islas de Java y Sumatra en Indonesia, protagonizó una de las erupciones más colosales jamás registradas. La explosión fue tan violenta que el sonido se escuchó a más de 5.000 kilómetros de distancia, siendo considerado el más fuerte jamás percibido por el oído humano. Las ondas de choque viajaron varias veces alrededor del planeta. Las consecuencias fueron devastadoras. Murieron más de 36.000 personas, en su mayoría por tsunamis provocados por el colapso de la caldera volcánica. Pero el efecto no terminó allí. Las partículas expulsadas alcanzaron la estratosfera, bloquearon la radiación solar y provocaron una disminución global de la temperatura de más de 1 grado centígrado durante meses. Este cambio climático temporal desencadenó hambrunas, alteraciones en cultivos y fenómenos atmosféricos inusuales. Incluso se cree que el cielo rojizo del cuadro El Grito de Munch fue una representación real del crepúsculo contaminado por la ceniza del Krakatoa. Vesubio, el infierno sobre Pompeya. En el año 79 después de Cristo, el monte Vesubio, en el sur de Italia, entró en erupción repentinamente. Lo que parecía un día común en las ciudades romanas de Pompeya y Herculano se transformó en una catástrofe silenciosa y sofocante.
Una nube ardiente de gas, cenizas y fragmentos de roca, conocida como flujo piroclástico, descendió por las laderas del volcán a más de 100 kilómetros por hora. Miles de personas murieron en cuestión de minutos, atrapadas en posiciones que aún hoy pueden verse fosilizadas en moldes de yeso. La erupción no solo borró ciudades enteras, sino que también ofreció un testimonio intacto del estilo de vida romano congelado en el tiempo bajo capas de ceniza volcánica. Toba, la erupción que casi aniquiló a la humanidad. Hace aproximadamente 74.000 años, el supervolcán Toba, también en Indonesia, provocó una de las mayores erupciones conocidas del último millón de años. La explosión expulsó más de 2.800 kilómetros cúbicos de material volcánico. Para entender la magnitud, eso es casi 13 veces más que lo que liberó el Krakatoa. Las consecuencias fueron tan drásticas que algunos científicos proponen la teoría del cuello de botella genético. Según esta hipótesis, la erupción provocó un invierno volcánico que duró entre 6 y 10 años, reduciendo drásticamente la luz solar, afectando cultivos naturales y llevando a la extinción de muchas especies. La población humana habría descendido a menos de 10.000 individuos. ¿Puedes imaginarlo? Una sola montaña incandescente cambiando el destino evolutivo de nuestra especie. ¿Qué es un supervolcán exactamente? Un supervolcán no es necesariamente una montaña elevada o un cono clásico como el Etna o el Fuji. Muchos supervolcanes ni siquiera son visibles como tales en la superficie. Lo que los define es su capacidad eruptiva. La clave está en el volumen de magma contenido en su cámara magmática subterránea y en el impacto global que puede generar. Según la clasificación del Índice de Explosividad Volcánica, BEI por sus siglas en inglés, un supervolcán alcanza valores de BI 8, la categoría más alta, capaz de expulsar más de 1.000 kilómetros cúbicos de material. Además de Toba, existen otros supervolcanes activos bajo estrecha vigilancia. Campi Flegrei, el gigante dormido de Europa. Ubicado cerca de Nápoles, en el sur de Italia, el Campo Flegrei no es un volcán cualquiera. Es una caldera volcánica que abarca varias ciudades y pueblos. Sus últimas grandes erupciones datan de hace más de 39.000 años, pero las señales actuales son preocupantes. En los últimos años se ha registrado un enjambre sísmico, cientos de microterremotos al mes. El suelo se está elevando lentamente, lo cual indica presión creciente bajo tierra. Los geólogos están en alerta. Si este supervolcán llegara a erupcionar, millones de personas estarían en riesgo inmediato. Además, su ceniza podría cubrir gran parte de Europa Central y afectar gravemente el tráfico aéreo mundial. Yellowstone, el titán oculto de América. En el corazón del Parque Nacional Yellowstone, en Estados Unidos, se encuentra otro de los supervolcanes más estudiados del mundo. Su caldera es tan amplia que muchos visitantes ni siquiera se dan cuenta de que están caminando sobre un volcán. Las erupciones anteriores de Yellowstone ocurrieron aproximadamente hace 2.1 millones, 1.3 millones y 640.000 años. Cada una de ellas transformó el paisaje norteamericano y sus efectos se sintieron a escala planetaria. Aunque no hay indicios inminentes de una erupción, los científicos monitorean la zona constantemente, porque cuando Yellowstone hable, el mundo escuchará. Impacto global. No se trata solo de lava incandescente. Es importante entender que la verdadera amenaza de los supervolcanes no es la lava ardiente que fluye como ríos incandescentes, sino la columna de ceniza y gases tóxicos que puede alcanzar la estratosfera. Estos materiales bloquean la radiación solar, alteran el clima global, dañan la capa de ozono y pueden provocar colapsos agrícolas generalizados. La historia nos demuestra que una gran erupción puede cambiar la historia más que una guerra. ¿Qué podemos aprender del pasado? Cada volcán que ha hecho erupción en la historia nos ha dejado una lección. La Tierra no es predecible, pero sí legible. Podemos interpretar sus signos, podemos prepararnos, podemos mitigar el daño. Lo que no podemos es ignorarla. Los volcanes son recordatorios de que habitamos un planeta vivo. Nos enseñan humildad, nos invitan a observar con atención y sobre todo nos advierten que la historia no está escrita, que puede cambiar en un instante.
¿Es posible predecir una erupción volcánica antes de que ocurra? ¿Qué papel jugará la inteligencia artificial en este desafío? La Tierra habla todo el tiempo, pero ¿la estamos escuchando de verdad? Durante siglos, las erupciones volcánicas han sido vistas como actos súbitos, imprevisibles, casi divinos. Una fuerza brutal emergiendo desde lo más profundo, sin aviso ni lógica. Pero hoy, en pleno siglo XXI, con satélites, sensores, supercomputadoras y redes globales de observación, ¿aún no podemos predecir una erupción? Contrario a lo que muchos creen, un volcán rara vez explota sin antes emitir una serie de advertencias. Algunas de estas señales pueden comenzar días, semanas e incluso meses antes de una erupción. Estas son las más comunes. Aumento de la actividad sísmica. Pequeños temblores que se repiten cerca del cráter o bajo la caldera. Se les llama enjambres sísmicos. No son violentos, pero sí persistentes. Deformación del terreno. El suelo alrededor del volcán se eleva o se hunde. Este cambio milimétrico indica acumulación de presión interna. Cambios en la emisión de gases. Aumentos en la liberación de dióxido de azufre, dióxido de carbono o vapor de agua. Una respiración anormal del volcán. Variaciones térmicas. Incremento en la temperatura en el cráter, en fuentes termales o en grietas. Actualmente existen redes internacionales que monitorean en tiempo real los volcanes activos más peligrosos del mundo. Se utilizan sismógrafos para registrar movimientos del suelo, satélites para medir deformaciones y emisiones térmicas, drones que sobrevuelan zonas inaccesibles, estaciones geológicas que capturan niveles de gases y actividad hidrotermal. Gracias a esta vigilancia constante, hoy es posible evacuar ciudades antes de que el magma alcance la superficie. Pero eso no significa que sepamos exactamente cuándo ocurrirá una erupción. ¿Por qué es tan complicado anticipar una erupción con exactitud? Porque cada volcán tiene su propio comportamiento, su personalidad. Algunos emiten señales durante semanas y no pasa nada. Otros, sin mucho aviso, detonan con furia. No hay un reloj universal volcánico. Además, el comportamiento del magma es caótico. A veces sube, se detiene, retrocede o encuentra nuevas rutas, y los instrumentos no siempre captan lo que ocurre a grandes profundidades. Pero hay una nueva herramienta que podría cambiar las reglas del juego: la inteligencia artificial. Sí, esa misma tecnología que traduce idiomas, genera imágenes o compone música, hoy se está aplicando a la predicción volcánica y sísmica. ¿Cómo? Analizando miles de millones de datos que el ojo humano no puede procesar por sí solo. Los científicos alimentan algoritmos con registros históricos de erupciones, patrones sísmicos, cambios en la química de los gases, fluctuaciones térmicas, imágenes satelitales de alta resolución. Con esta información, la IA comienza a aprender cómo se comportan ciertos volcanes antes de explotar. A partir de ahí puede detectar correlaciones sutiles que escapan incluso a los expertos más experimentados. En Japón, Islandia, México y Estados Unidos ya se están aplicando modelos predictivos basados en IA. Algunos han logrado anticipar eventos precoces con varios días de antelación. En México, por ejemplo, se está utilizando inteligencia artificial para predecir comportamientos del volcán Popocatépetl, uno de los más activos y vigilados en el hemisferio occidental. ¿Lo sorprendente? La IA detectó microseñales en el comportamiento de la pluma volcánica que los humanos no habían notado. Aunque la inteligencia artificial puede ayudar, no es infalible. Aún depende de los datos que se le proporcionen. Si la red de monitoreo es incompleta o si los sensores fallan, el sistema también se equivoca. Además, los volcanes no siempre siguen patrones lógicos. La Tierra es compleja y la IA está apenas empezando a comprender su lenguaje profundo. ¿Estamos entonces más seguros? Sí y no. Sí, porque hoy contamos con herramientas que nuestros abuelos ni siquiera podían imaginar. Radares, espectrómetros, simulaciones 3D y redes globales de información. No,
porque los volcanes siguen siendo en muchos casos imprevisibles y la mayoría de la población que vive cerca de ellos no está adecuadamente informada ni preparada. En 2021, el volcán Cumbre Vieja, en La Palma, Islas Canarias, comenzó a mostrar actividad inusual. Gracias al monitoreo constante, las autoridades evacuaron la zona antes de la erupción. Resultado: ninguna víctima mortal pese a la destrucción de cientos de hogares. Este caso fue considerado un modelo exitoso de gestión del riesgo volcánico y es una prueba de que la ciencia y la tecnología pueden salvar vidas si se les escucha a tiempo. No se trata de si un volcán hará una erupción, se trata de cuándo y de cuán preparados estamos para enfrentar ese día. La predicción perfecta aún no existe, pero cada avance, cada sensor, cada modelo, cada línea de código nos acerca a un futuro donde ya no seamos víctimas de la sorpresa. La inteligencia artificial no sustituirá a la naturaleza, pero puede ser la linterna que nos ayude a ver en la oscuridad de la Tierra. Y quizá un día esa luz sea suficiente para adelantarnos a la furia del magma. Hemos descendido al corazón del planeta. Hemos caminado sobre fuego dormido, explorado cráteres antiguos y mirado a los ojos de colosos que aún respiran bajo nuestros pies. Y sin embargo, seguimos sin comprender del todo el lenguaje de la Tierra. Los volcanes no son simple espectáculo natural, no son leyendas, ni telones de fondo para fotografías exóticas. Son estructuras vivas, poderosas, impredecibles. Cada uno guarda en su interior la historia del planeta y el potencial de alterar radicalmente nuestro presente. Desde el nacimiento de los continentes hasta las extinciones masivas, la actividad volcánica ha sido una constante silenciosa en la evolución de la Tierra. Donde hay destrucción, también hay creación. Muchas islas, como Hawái, Islandia o Galápagos, surgieron del magma, y sobre esa lava solidificada florecieron ecosistemas enteros. El mismo fuego que borra también origina. Esa es la paradoja volcánica. Hoy tenemos más herramientas que nunca para entender estos fenómenos. Satélites, inteligencia artificial, redes de monitoreo, simulaciones digitales. Pero la información por sí sola no basta. Hace falta conciencia colectiva. Evacuar una ciudad a tiempo, cancelar un vuelo, cerrar un espacio aéreo, tomar decisiones difíciles. Todo eso solo es posible si el conocimiento circula, si se enseña, si se respeta. Porque el verdadero enemigo no es el volcán, es la indiferencia. Una gran erupción en Indonesia puede afectar el clima de Europa. Un volcán en Islandia puede paralizar aeropuertos en Asia y América. Las cenizas que cubren cultivos en Ecuador pueden provocar crisis alimentarias en mercados lejanos. Vivimos en un mundo donde todo está conectado. Y en ese mundo, ninguna erupción es local. Cada volcán activo es una conversación abierta entre el núcleo de la Tierra y la superficie de nuestra civilización. Hemos sido testigos en tan solo un par de siglos de catástrofes que podrían habernos preparado mejor. El Krakatoa, el Nevado del Ruiz, el Monte Pelé, el Cumbre Vieja. Y sin embargo, cada nueva erupción nos encuentra igual de vulnerables, igual de sorprendidos. ¿Por qué? Porque la memoria humana es corta y el silencio de un volcán demasiado largo. Nos confiamos, olvidamos, reconstruimos donde no deberíamos. Volvemos a dormir a la sombra del cráter. Tal vez no se trate solo de geología. Tal vez los volcanes nos obligan a mirar hacia adentro. Nos enseñan humildad. Nos recuerdan que no controlamos todo. Que debajo de nuestras ciudades, de nuestras certezas, de nuestras rutinas, late un mundo primitivo, indomable, que puede despertar en cualquier momento. Muchos pueblos han aprendido a convivir con estas amenazas. En Japón, México, Italia, Filipinas, hay generaciones que nacen, viven y mueren bajo la mirada constante de un volcán. Lo integran en su cultura,
en su arquitectura, en sus rituales. No lo ignoran, no lo niegan, lo escuchan. Tal vez ese sea el primer paso, aprender a escuchar. No se trata de sembrar miedo, se trata de despertar atención, porque el suelo que pisamos, tan firme, tan familiar, es solo una piel delgada sobre una furia contenida.